Si nos ha regalado un tiempo más, quiere decir que tiene un propósito. Si ya hubiésemos cumplido nuestro propósito, de parte de Dios no estuviésemos aquí. Por lo tanto, estamos dentro del propósito y del plan de Dios todavía. Los que han partido con el Señor, pues ya terminaron su propósito aquí del Señor. Vamos a orar para poner la enseñanza en manos del Señor. Que sea tu Espíritu que nos permita recibir lo que Él quiere, lo que cada uno necesita. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad, es verdadera. Y es, Señor, ahí está mostrada tu voluntad para cada uno de nosotros. Permite que hoy, Señor, tu Espíritu Santo tome la palabra, Señor, y la ministre de la vida de cada uno de nosotros. Todos necesitamos, Señor, de la dirección del Espíritu y de la interpretación de la palabra de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. El último canto decía algo que tiene relación con lo que con la historia que hoy vamos a leer. Y decía en el canto una de las estrofas, o una parte de la estrofa, decía: tu amor me bastará. Cada vez que uno oye cosas como esas, escucha el canto, los cantos son la adoración a Dios. Esos cantos o esas estrofas te interpelan, porque estamos diciendo al Señor: tu amor me basta. Y entonces uno se pregunta ahí sentado y dice: Señor, ¿verdad que será verdad que tu amor me basta? ¿Será verdad que eso es cierto? Y tiene relación con la historia que hoy vamos a leer, que es la historia de Ruth. Resumiendo en una expresión, creo que Ruth fue lo que dijo en su corazón: Señor, tu amor me basta. Independientemente que Ruth no era hebrea, no era, en ese contexto, estamos hablando de ese contexto, no era una mujer hebrea, era extranjera. Sin embargo, creo que Ruth expresó con su experiencia que para ella el amor de Dios era suficiente. Y todas las circunstancias que la rodearon no significó nada. Y entonces hoy, como decía la semana pasada, yo tomé las palabras de un hermano, un teólogo, que tuve la oportunidad de oírlo, ¿no? Y él decía esta palabra, que dice así literalmente: estamos en medio de la generación del ruido, la generación del ruido, de lo surrealista, de lo virtual. Por eso, para esta generación, Jesucristo no es la esperanza. La esperanza que Él ofrece no les interesa y ellos no vendrán a la iglesia, al menos que la iglesia vaya hacia Él. Y esta palabra me capté aquí, ¿verdad? Porque es cierto. A veces nosotros también estamos enredados en medio de esa generación del ruido, la bulla. Y entiende ese ruido, no solamente el ruido auditivo, sino el ruido que hace la sociedad donde vivimos, en nuestra relación con Dios. En esa expresión que cantábamos, que el amor de Dios no es suficiente. Simplemente basta con el amor de Dios. Y me acuerdo las palabras que Dios dijo Jesús le dijo
O el Señor le dijo a Pablo, ¿recuerda esa palabra? Que él decía, Señor, mira, exactamente fina, esta cosa que me molesta. Y él le dijo, bástate con mi gracia. Yo creo que el Señor este año, creo que las cosas van por aquí. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Ya basta de ir detrás de los valores de esta sociedad. Basta de ir detrás de aquello que nos domina, que nos controla. Yo no sé qué lo controla a usted, o yo sé que me está controlando a mí. Yo lo sé. Pero no sé qué cosa lo controla a usted en su relación con Dios. O sea, el mundo tiene muchos atractivos, muchas cosas que nos controlan, nos dominan. Por eso la historia de Ruth es interesante, porque nosotros la semana pasada quise tomar el tiempo para escuchar las historias de esperanza de algunos que participaron, ¿no? Y pudimos oír pequeñas historias de la esperanza que tenemos en el Señor. Nuestra pequeña historia. Yo quiero leerles la historia de Ruth. Son 4 capítulos. Voy a tratar de hacerlo salteado, pero quisiera que escucháramos esta historia, hermano, porque es interesante. En el tiempo que estamos viviendo, yo sé que uno más que otro, hay unos que les gusta más la noticia, de saber de la situación geopolítica global, de la situación del país, otros están más centrados en otras actividades, pero de alguna manera todas esas cosas nos alcanzan, toda la noticia que se mueve en nuestro medio, nos alcanza tarde o temprano. A veces no nos alcanza por tener el conocimiento de ella, pero a veces nos alcanza los efectos de eso. Un ejemplo, no nos alcanza el dinero para cubrir todos los gastos. Entonces, eso nos está alcanzando. Y él escribe aquí, quería decirlo literalmente. Dice que hay muchas historias terribles que hemos leído, que hemos visto, que hemos escuchado, que nos muestran un mundo sin esperanza. A veces esas historias tristes comienzan en la casa, con un hijo, con la esposa, con el esposo, con la fractura que produce la sociedad, aún en las familias cristianas, y la destrozan igual como destroza al mundo. Pero hoy quiero hablarles de esta historia basada en la vida de Ruth, con la familia de Elimelech y Noemi. Es muy bonita, pero yo sé que ustedes la han leído, pero quiero que sepan este año metiendo eso aquí en la mente y en el corazón. Podemos avanzar esa mano. Y hay una pregunta que quiero que quede ahí en el ¿cómo sabía Ruth que debía mantener su esperanza en el Dios de Israel? ¿Cómo sabía Ruth? ¿Alguien puede ayudarme ahí? ¿Cómo sabía Ruth que debía mantener su esperanza en el Dios de Israel? Una respuesta corta. Creo que por el testimonio que vio en Noemi. Sí. Por el testimonio que vio en Noemi. Qué interesante eso. ¿Cómo sabía? Porque ella tuvo que haber escuchado de ese Dios cuando ella hablaba. Bien. ¿Qué más? No tengan. Digan lo que ustedes piensan, no se preocupen, aquí estamos para todos ayudarnos, ¿no? Y comprender un poco dime, hermano. Yo digo ahí, bueno, no sé si estoy hablando lo que no he hecho. No importa. Noemí, ella
¿Alguien más? Dice, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle paz. Esa fue una vida que yo. Ajá. No dudo. Bueno, esto me pudo haber. Ya también puedo Bueno, haber oído. chao. Pero el autor dice que fue una vida que oyó. Bueno, entonces, pero fíjense que la pregunta es así como complicada, ¿no? Mira, prefiero escucharlo. Es una pregunta rara, pastor. Ajá. ¿Cómo sabía Ruth? O sea, ya estamos dando por hecho que ella sabía, que ella tenía como una esperanza en algo, pero, o sea, propiamente el texto bíblico no lo dice. Simplemente que ella se apiada, tiene misericordia y quiere acompañar a su fe. ¿Cuál sería tu conclusión? ¿Sabía o no sabía? Ok, no sabía, hermano. No sabía. Ella había oído, como dice Patricia, como dice el hermano, sí, al Señor, todo eso. Pero la historia no lo va a aclarar. Pero ella no sabía que debía mantener su esperanza en el Dios de Israel. Pero Dios sí. Es ahí el punto. Dios sí sabía. Y vean cómo comienza la historia, ¿no? Poco a poco vamos a ir avanzando, poco a poco. Dice, en el tiempo que los jueces gobernaron el país, hubo allí una época de hambre, que hubo una hambruna en Canaán. Entonces un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí, y sus hijos, y sus dos hijos, Magilón y Quilión, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab se quedaron a vivir allí. O sea, interesante, un tremendo resumen, ¿no? Dice que, bueno, que se fueron, ya sabemos cuál fue el motivo. ¿Cuál fue el motivo? Crisis. Y algo que pega. Usted se fue ya sin carro, sin caballo. Usted se fue ya sin dinero. Pero si usted no tiene que comer y hay hambre en su territorio, ¿qué pasa? O sea, es una verdadera tragedia. O sea, vean cómo el autor comienza diciéndonos fuertemente, bueno, no hay nada que criticar de Elimelech, porque tiene que ser responsable con su familia. Entonces vean cómo sigue el texto. Pero murió Elimelech, esposo de mí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. No dice qué edad tenían ni nada de eso. Estos se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Magilón y Quilión. Y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Dos palabras. Una tragedia tras otra tragedia. Ahora, ¿qué significaba quedar viuda en ese contexto? Había muchas maneras de verlo, ¿no? Una de ellas era que esta mujer está en pecado, o pecó ella o pecaron sus ancestros. O sea, ya iba la parte dura, la crítica. Y otra era que esa mujer entraba como en desgracia. Y entonces, en cierto grado, era como despreciada por las otras mujeres, porque no tenía hijos que la redimieran ni hijos que viera por ella en su vejez. O sea, que quedó sola. Por eso el mismo Señor Jesús habla también de las viudas. Y por eso el mismo Señor edicta una ley a Moisés, o le da una ley a Moisés, la ley de cuando Josué entra a la tierra prometida. Recuerden que le dijo Moisés a Josué: cuando tomes la tierra y la hagas tuya, o sea, que sea tuya la tierra, que vives de ella, entonces traerás al sacerdote mi cesta, la cesta que es mía, dice el Señor, y se la van a repartir a los extranjeros, a las viudas, a los huérfanos.
a los pobres, porque esa cesta es mía. Está bien claro, Dios es su justicia, Dios siempre dando esperanza, Dios siempre enviando palabras de esperanza para su pueblo, para sus hijos, para sus hijas. Lo hizo ayer, lo sigue siendo hoy. Uno puede decir aquí, oye, ¿será que Elimelech tomó una decisión equivocada? Podemos, cada quien es libre de decir, bueno, sí, otros dirán, no. Otros dirán, pues yo creo que Dios tiene un plan. Y yo creo que Dios siempre está trabajando a favor nuestro, todo el día, cada día. No hay un segundo en que Dios no esté obrando. No hay. Así usted crea que, oye, me enfermé, Dios no puede estar ahí. Dios no puede estar aquí, entonces tampoco. ¿Cómo va a permitir Dios que Elimelech se muera y los hijos queden viuda o quede mujer? Y aparte de eso, los hijos se habían casado con 2 mujeres extranjeras, cosa que estaba prohibida por el Señor a Israel. Eran todos elementos que están allí que no se dicen. Sin embargo, Elimelech, a raíz de algo de desobediencia, los hijos también desobedieron. Parecía que Dios no era el Dios de la esperanza. Parecía. Pero qué interesante lo que sigue, ¿no? Entonces, después de esa tragedia, Noemí regresó a la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda a su pueblo a proveerle de alimento. Verán como la noticia buena se corre rapidito. Ella oyó, por alguna oyó, salió pues con sus 2 mujeres del lugar donde se había vivido, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí le dijo a sus 2 nueras, miren, vean esto, miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Fueron leales y amorosas con mi familia, que ya no tengo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. O sea, no las ató, no las obligó, si le parece. Entonces, sigue el texto. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, alzaron la voz y exclamaron, no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara a esa esperanza, y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿las esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ello se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Interesante, ¿no? A mí muestra allí total desesperanza. Leyó la historia, cómo leyó la situación, como que Dios estaba en contra de ellos. No hay un tal Dios de esperanza. ¿Por qué me pasa eso a mí? Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Yo salté algo aquí. Dice, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Vean lo que está pasando. Noemí y Ruth eran moabitas, por lo tanto ellas querían muchos dioses, tenían muchos baales. Y vean que Noemí no está inconsciente de ese hecho.
eran moabitas, y todos sabemos cuál es la descendencia de los moabitas. Es de el hijo mayor de Lot, que se llamaba Moab, y que era producto de un insecto de sus hijas con sus padres, por aquel engaño que le montaron cuando salieron huyendo de Sodoma y Gomorra. Es una cosa muy extraña. ¿Cómo Dios puede permitir eso? No lo permitió Dios, el hombre lo hizo. El hombre tomó decisiones y entonces quiere acuñarle a Dios que esa es su voluntad. Hay que diferenciar entre esas dos cosas. Pero esto choca mucho a los judíos, al pueblo judío de raza. Esto les molesta mucho, porque ellos no conciben al Mesías con ese linaje. No lo conciben. Todavía están esperando el Mesías, lo están esperando todavía. Algunos judíos hoy, israelitas, están conociendo al Señor y están predicando. Y qué interesante la predicación de esa gente. Entonces vean cómo sigue. Mira, dijo a mí, tu cuñado se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con él. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o que me separe de ti. Entonces veo la expresión de Ruth. Porque iré donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultado. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Qué interesante. Y esto cuando uno revisa el texto hebreo, el texto original, esto es un canto, hermano. Es como un canto, una poesía. Y es bonito saber eso. Al ver a mí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no insistió más. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ella. Pueblo chiquito, dice por ahí. ¿No es esta Noemí? Se preguntaban las mujeres del pueblo. Entonces Noemí vea cómo responde. Ya no me llamen Noemí, repuso ella. Llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. O sea, le atribuye a Dios su tragedia. Lo que hace suponer o sospechar que ellos se fueron, emigraron hacia Moab, y no creo que Dios estaba muy de acuerdo con eso, pareciera. Pero como Dios tiene un plan, y el hombre a veces toma decisiones en contra del plan de Dios, Dios sigue el plan. Y lo que hayas hecho tiene consecuencias. Irremediablemente. Hay una expresión de uno de los profetas, ¿no? Varios profetas lo dicen, pero no recuerdo el profeta, pero creo que es Jeremías o Miqueas, que dice: el pecado no quedará impune. El pecado nunca queda impune. Aun cuando nosotros creamos que nos las comimos, o cuando el mundo piensa que con sus pecados que comete, con sus genocidios, sus crímenes, sus violaciones, sus robos, todo eso, piensa el mundo, cree que eso no es pecado y creen que eso va a quedar impune. No, la sangre de Abel sigue clamando a Dios por justicia. Entonces vean el canto de Noemí. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí? Si me ha afligido el Señor, se me ha hecho desdichada. Si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. O sea, Dios es responsable para ella. Noemí aquí lo que muestra es que había perdido toda esperanza. Total. Pero ella era israelita y era de la fe del Dios Todopoderoso. Sin embargo, Noemí, Ruth había dicho, Ruth estaba mostrando, en contraposición a Noemí, estaba mostrando que ella tenía esperanza en el Dios de Israel. Las razones
que se escuchó durante 10 años a Noemí. Mientras Noemí estuvo allí, 10 años, murieron los hijos, se desplomó. No es criticable eso, cualquiera se desploma. Pero esto llegó al extremo de echar sobre el Señor toda responsabilidad y perdió la esperanza. Así fue como Noemí volvió a la tierra del Moab, acompañada por su nuera, Ruth, la Moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. Es un dato muy interesante. La cosecha de la cebada en esa época, todavía sigue siendo, incluso el trigo, es entre marzo, abril y mayo y julio. Es la cosecha de cebada, y posteriormente sigue la de trigo. Entonces ella, fíjense vean cómo Dios está trabajando. No llegaron a una fecha donde no había nada, en época de invierno, pero llegaron a la época donde había la cosecha. Como Dios preparando el camino, es decir, usted se quede allá y vas a llegar aquí y va a haber abundancia. Un aspecto de la ley del legato era de redimir a las viudas. Redimir era darle a la mujer seguridad a la mujer viuda, o a la mujer que había quedado viuda, porque si era un joven, una muchacha joven, era tener derecho a volver a casarse. Pero el hermano mayor, si él tenía un hermano que seguía, o un primo, y era el que le correspondía por la ley, entonces él restituía la dignidad de esa mujer y le daba hijos para que el nombre del esposo que había muerto no fuera borrado de Israel. Imagínense, eso tan interesante, ¿no? Entonces el liderato tenía eso, ¿no? Y ya Dios estaba preparando todo. Prepara el campo, cuando llegan a la tierra, el campo está produciendo. La ley también decía que, por ejemplo, a los pobres, a los agricultores, se les prohibía cortar todo, o sea, arrasar con toda la cosecha. Si no, ellos estaban obligados por la ley de dejar siempre espigas, y las espigas que caían cuando cosechaban, que no las recogieran, sino que eso era para los pobres, las viudas, los huérfanos. Entonces, eso era una práctica en ellos, pero no siempre se cumplía. Pero Dios lo había instituido. Cuando Ruth llega, vamos a seguir viendo, pero cuando Ruth llega, adelantando un poquito, cuando Ruth llega allá, llegaron ciertos pobres, ella extranjera, Noemí viuda, con cierto grado de desprecio. Ella misma se autoflagela. No me llamen Noemí, yo soy Mara. Mara significa el Dios puso su mano contra mí. Imagínense eso, baja autoestima. Esa era la condición de Noemí por el suelo. Pero Ruth, siendo moabita y extranjera, muestra más esperanza en el Dios de Israel que la misma Noemí. Y ahí hay algo interesante, muy interesante. Ok, vean cómo sigue el texto, ¿no? Si quiere vamos a pasar a la Ruth, victoria y esperanza en un mundo de crisis. Vamos a avanzar. Okay. Entonces estamos en este punto, la percepción de la esperanza que tenían a mí acerca de Dios frente a su situación de crisis. Y vimos que la familia de Elimelech emigró a Moab por la hambruna en Canaán. O sea, fueron movidos por una situación de crisis. La familia atraviesa una tragedia tras otra. Elimelech muere, Noemí queda viuda de todos los hijos, sus hijos se casan con mujeres moabitas, extranjeras, pasando por encima de la ley. Después de 10 años mueren sus 2 hijos y su esposa no tuvieron hijos. Noemí viuda sin hijo y nieto. Noemí decide regresar a su tierra. Eso es lo que hemos leído, ¿eh? Ahora vean cómo sigue, ¿no? Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Boaz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelech. Y sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Noemí, Ruth le dijo a Noemí, a su suegra, permíteme ir al campo a recoger las espigas, que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien.
O sea, no era que todo el mundo lo agarraba. Vean que la cosa no era tan fácil como la ley decía. Se crean leyes, pero no se cumplen las leyes. Y eso pasa hoy. Dios nos ha dado una ley muy clara, hermano. Sin embargo, nuestra tendencia humana es desobedecer la ley de Dios. Y la desobedecemos con mucha facilidad y con muchas excusas. Dice, anda, hija mía, le respondió su suegro. Él salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores. Y dio la casualidad de que en el campo donde estaba trabajando pertenecía a vos, el pariente de Israel. Entonces Dios estaba trabajando en la vida de Noemí, pero a través de Ruth. Lo da una lección. Y eso nos lleva a pensar lo que Jesús dijo, ¿no? Dijo que si nosotros no hacemos el trabajo que Él nos ha mandado a hacer, Él dijo, entonces las piedras hablarán por ustedes. Las piedras hablarán por ustedes. Eso es profético. Aquí estaban las piedras antes de que Jesús viniera, y aquí estaban las piedras hablando. Ruth era una piedra, no era israelita. Sin embargo, muestra profunda esperanza en el Dios de Israel, el mismo Dios que nosotros creemos. Vean cómo sigue la historia, hermano. En eso llegó Boaz desde Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes, que el Señor lo bendiga. Respondiendo él, ¿de qué es esa joven? Y eso es muy curioso, ¿no? Preguntó Boaz al capataz de sus segadores. Entonces él le responde, es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab por Noemí. Le contestó el capataz. Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas, dentro de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo. Hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Ahora, qué curioso, ¿no? ¿Cómo podía vos fijarse en una joven cuando había mucha gente que estaba en esa situación? Eso es donde uno ve que Dios estaba obrando en la vida ya de Ruth. Ya estaba Dios trabajando. Porque él llega de allá, de Belén. Y lo primero que hace es preguntar, dice el autor del texto, dice, mira, ¿quién es esa joven? Uno lo que puede presumir aquí, o sospechar que le gustó a Ruth. Le gustó, pero no podemos decirlo, pero le gustó. Lo más cercano es que Dios ya estaba trabajando en la vida de Ruth. Pero más adelante van a ver algunos detalles. Entonces es interesante ver que ya Dios está trabajando. Dios está mostrando su plan. Pero Ruth no sabía. Noemí menos. ¿Qué debemos aprender de esta vida? Que Dios también está trabajando en nuestra vida. Todo el día, cada día, a toda hora. Pero hay factores externos, hermano, que bloquean nuestra esperanza en el Señor. Podemos quizás estar pasando por una crisis, quizás no como ella, pero crisis al fin, o similares. Y lo que nos rodea comienza a bloquear nuestra esperanza en el Señor. Así como Noemí perdió totalmente la esperanza. Y a veces podemos decir incluso, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios no hizo aquello? Dios tiene un propósito siempre. Mire, no quiero desviarme mucho porque tengo que leer todo esto. Pero aquí llegó un joven una vez, hace muchos años, más de 18 años, quizás 20 años. Esta cerca que está aquí era una cerca bajita, porque han venido todo el tiempo de saber que esta era una reja pequeñita. Me llegó un joven que siempre me llegaba a los domingos. Nosotros lo vimos aquí a las 8 de la mañana y empezábamos el servicio a las 3 de la mañana. Y él siempre venía y era un muchacho que vivía de la delincuencia, pues, estaba en una banda, pero parece que él se separó de la banda, entonces lo estaban buscando para matarlo. Y él siempre se venía los domingos bien temprano. Yo le daba para que comiera y tomara un cuartico de leche. O sea que antes se daba un cuartico de leche.
y una empanadita, y eso, con 5 bolívares le daba comida buena. Entonces, ese domingo que él llega, él me dice, pastor, me está buscando para matarme. No le haga que decirlo. Yo le dije, mira, pero ¿por qué no te vas a tu lugar? Vete a tu estado. Y bueno, ya empiezas de nuevo. Pero entonces estaba como bloqueado, ¿no? Y digo, bueno, tómate lo que como, pero entonces, cuídate. Le dije, mira, pero cualquiera sea la situación en que te encuentres, en cualquier momento, donde estés, donde te encuentres, entrégale tu vida al Señor. Y dile, Señor, perdona mis pecados. Fue lo único que se me ocurrió. Bueno, el día martes veo cuando salió el periódico, veo en el siglo, muerto joven en la laguna de Taihuehuay, era el muchacho. Vino a buscar la última palabra de esperanza. Y yo creo, ¿no?, que él tiene que haber clamado al Señor, porque no vino por casualidad. Dios está orando, ¿no? Dios vio quizás en el corazón de ese joven que, a pesar de haber delinquido el hecho que hizo, Dios le amaba, ¿no?, y buscó aquí las palabras que necesitaba llevarse para poder irse con él. Sigue la historia de así. Entonces Dios le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí, quédate junto a mi criada. Fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve donde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado. Vean lo interesante, pero el capataz le había dicho a vos, que es un capataz, fue un pequeño, ya le había contado a vos todo. Mira, esa es Noemí, es extranjera, es moabita, y vino con Ruth, y le echó el cuento. Por un lado. ¿Y qué hizo él? Vean todo lo que hizo. La protege, la cobija. ¿Le gustaba? Seguramente. Pero actuó más por el corazón. Dios trabajando en la vida de vos. Esa es la actitud de Ruth. Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó, ¿cómo es que le he caído tan bien a usted, hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera? Interesante. Ahora vean como cuando vos le dices, mire, que no la molesten los criados, no te vayas a otro campo, quédate aquí, fíjate en las mujeres, protegiéndolas. Eso nos hace creer, hermano, nos hace sospechar que abusaban de ese tipo de personas en esas condiciones económicas. Abusaban de los pobres y de las viudas y de las más una joven sola, extranjera. Abusaban, quizás no sabemos qué tipo de abuso, pero había abuso. Dice que no la molesten, quiere decir como mínimo la molestaban. ¿Cómo era la molestia? No sé. Pero nadie que es molestado le dice, oye, qué bonito eres, ¿no? No le dicen así. Bueno, este perro, mira, extranjera, mira, gentil, qué sé yo. Y quizás algunos abusaban de alguna mujer. Entonces vean que inmediatamente vos asumes la protección del grupo. Pero eso venía de arriba. Y el 11 dice, ya me han contado, vean la respuesta de vos, lo reafirmo, ya me han contado, lo respondió vos, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste, y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Qué bonito, ¿no? O sea, asume la protección de Ruth.
hasta ahí no podemos pensar que le gustaba a Ruth, pero sí vemos que estaba obedeciendo la palabra de Dios, y estaba retribuyendo a una persona extranjera, una joven, sobre la protección de un familiar de él. Increíble. Ojalá siga yo siendo de su agrado. Ruth sí se ve que está muy preocupada. Mi Señor, contestó ella, usted me ha consolado y me ha hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de sus servidoras. A la hora de comer, Boaz le dijo, ven acá, sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre. La invitó a comer en la misma mesa. La cosa parece que no fue muy interesante, pero no podemos decirlo. Cuando Ruth se sentó con los segadores, Boaz le ofreció grano tostado. Yo creo que era más por la filiación familiar y el respeto, ¿no?, que sentían por ella, y era conocido en todo el pueblo. La actitud de Ruth, extranjera, viuda, sin hijos también, porque estaba en la misma condición de Noemí, estaban en la misma condición, la ponía en la misma condición que Noemí, y más extranjera, mayor desprecio. Sin embargo, vean la actitud que asume Boaz. Ella comió, quedó satisfecha y hasta le sobró. Después, cuando ella se levantó a recoger espigas, le dio órdenes a sus criados. Vean lo que le dijo Boaz a los criados: aun cuando saque espigas de las gavillas mismas, no le hagan pasar vergüenza. Que las gavillas eran Rodolfo, pasa un poquito la lámina para ver una figura que está por ahí. Pasa de vuelta. Pasa la lámina. Ahí. Esos son gavillas. Es un término que se aplica particular al trigo, cebada y otros cereales que después de secado, reunía el conjunto cortado de gavillas. O sea, hacían manojos y entonces armaban unas gavillas. Ok, te vuelvo a conectar. Entonces, vean, para que tengamos claro lo que está aquí, ¿no? Aun cuando saque espigas de la gavilla misma, no la hagan pasar vergüenza. Quiere decir que había gente que era pobre y que iba a recoger y arrancaba de las gavillas, y eso era delicado, muy delicado, porque era deshonesto. Entonces ya fíjense que el texto mismo nos dice, o sea, aparte de que se beneficiaban, había gente que se la daba de vino. ¿Ven? Es como que se compromete con Dios y entonces no cumple, se la da de vino. Le saca las espigas a la gavilla. Y piensa que Dios no se da cuenta. Esto demuestra que ellos se daban cuenta de quién hacía eso. Repito aquí: más bien dejen caer algunas espigas de los manojos para que ella las recoja y no las reprenda. Oye, qué interesante, ¿no? Estaba decidido a ayudarla. Pues podemos pensar que parece que le había dado el hombro. Así que Ruth recogió espigas en el campo hasta el atardecer, la cual pesó más de 20 kilos. La cargó de vuelta al pueblo y su suegra vio cuánto traía. Además, Ruth le entregó a su suegra lo que le había quedado, después de haber comido hasta quedar satisfecho. Sandra me preguntó: mira, pero ¿qué se hace con la cebada? Claro, se hace jugo, pero no sé si ustedes saben otra cosa. Se come con carne. Se come, la cebada. Se sancocha con una ensalada. Hace pasta, posiblemente hacían pasta en esa época, o hacían alguna harina, ¿no? Algo así, pero Sandra por no sé. La cebada es como el arroz, como el trigo. Sí, como el arroz. Okay. Es como el arroz, ¿verdad? Más o menos, puede ser. Pero es una tarea para ustedes en la semana. Entonces su suegra le preguntó, vean su suegra, Noemí: ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti.
Ya tranquilo que estaba preocupada por buscarle marido. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando. Le dijo: el hombre con quien hoy trabajé se llama Boaz. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel. Ahí comenzó Noemí a recuperar la esperanza. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y a los muertos. Se refería a ella y a los que habían muerto, que era su esposo y sus hijos. Ese hombre es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que nos puede redimir. Fíjate que ya ella no dice que te puede, sino que nos puede redimir. Ruth la Moabita añadió. A mí me llama mucho la atención como el autor siempre dice Ruth la Moabita, Ruth la extranjera, Ruth la Moabita, como que quiere hacer énfasis en que ella era extranjera y que no pertenecía a la tribu de Israel. Eso es importante. Y eso el autor quiere decirnos algo. O la palabra de Dios quiere decirnos algo. O el Señor quería decirle algo al pueblo de Israel hoy, o al pueblo de Israel en esa época. Hoy el pueblo de Israel debería entender esto mejor que nosotros. Ruth la Moabita añadió: incluso me dijo que me quede allí con sus criados hasta que termine de recoger toda la cosecha. O sea, me invitó a quedarse toda la temporada de la cosecha. Empezaba en abril y terminaba en mayo, no en un mes. La quedaste cerquita, pero la estaba protegiendo. La estaba protegiendo del vandalismo, porque mucha gente era abusada cuando recogía las espigas de las cosechas, y sobre todo las mujeres. Hija mía, te conviene seguir con sus criadas. Le dijo Noemí, para que no se aprovechen de ti en otro campo. Se aprovechaban de la mujer, abusaban, como hoy se abusa de las mujeres en muchas iglesias cristianas, cosa que es totalmente antibíblica. Porque si Dios está pendiente de una mujer moabita y está trabajando a su alrededor, ¿cómo puede hoy el pueblo de Dios discriminar a la mujer en la iglesia? En nuestra iglesia no pasa eso, pero en muchas iglesias sí. Hay iglesias donde la mujer no puede hablar, la mujer se está aquí y los hombres aquí. Yo creí en una iglesia, hermano, cuando íbamos a campamento, éramos jóvenes, 17 años, íbamos a campamento, entonces no nos permitían comer en las mismas mesas, las mesas de los mesones, no nos permitían sentarnos con las muchachas, así para comer, no, eso era pecado. Yo protesté, hermano, así, pero ¿por qué él que es novio de ella se puede estar sentado y nosotros no? Nosotros no somos novios, somos hermanos. Bueno, me vieron feo. Y un pastor de esta iglesia, llamado Nelly Montserrat, que estaba en ese campamento en esa fecha, me llamó aparte y me dio un consejo increíble, sin saber que él era pastor de esta iglesia. 10 años, 15 años, no sé. 20 años más llegué yo aquí. Dios está trabajando en la vida nuestra. Todo el día, cada día. Y sigue la historia, hermano. ¿Vamos a dónde? A donde la Biblia está diciendo que es un pariente de ellos. Ok. Vamos a leer el penúltimo. Hija mía, te conviene seguir con sus criadas, le dijo Noemí, para que no te se aprovechen de ti en otro campo. Así que Ruth se quedó junto con las criadas de Boaz para recoger espigas hasta que terminó la cosecha de la cebada y del trigo. Mientras tanto vivía con su suegra. O sea que tuvo toda la cosecha, como 3 meses. Vamos a pasar a la
Ahora fíjense lo que está allí, ¿no? Noemí expresa a su nuera la percepción que tenía de Dios. Eso lo leímos en el 1 y estamos en el 2. Pero allí hay algo interesante, que Noemí muestra que ya no tenía esperanza en Dios y ella muestra a sus nueras la percepción que tenía de Dios. Y vean cómo lo dice el autor. Dice, no, hija mía, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez se oye eso. ¿Por qué permitiste eso, Señor? Yo escuché una hermana aquí en la iglesia, que ella ya está con el Señor, que la hermana perdió su niña, su bebé. Perdió su bebé y bonito, yo lo traía para acá, muy bonito. El niño le cayó una bacteria en los pulmones, que solamente esa bacteria se ve en Perú. Y el niño tuvo el hospital central, no pudieron salvarlo, el niño murió. Y una hermana, consolando a esta hermana, le dijo esta palabra, estaba cerquita, le dice, ¿cómo puede Dios permitir eso? Y yo le llamé la atención. ¿Cómo puede Dios permitir eso? No está bien. Imagínense. Y yo dije, he agarrado en el mar con ese hermano. He agarrado en el mar. No crece nada ahí. Pero esa hermana muere después. Se enfermó del hígado, murió, lo llevaron. Me acuerdo que el hermano Pedro, que es médico, la atendió hasta el final. Pero ella murió. ¿Quién iba a cuidar al bebé? El papá, para mí, es un muchacho que no era muy responsable. Pero Dios permitió eso. Ella no tenía que iba a morir un año después. Del hígado, yo creo. Bueno, del hígado. Ahora vean todo Dios trabajando. Ahora, ¿por qué Dios no permitió? Dios lo sabe. Pero yo estoy seguro que ella está con su hijo. Está con su bebé. ¿Cómo es eso? No sé, no me lo pregunto porque no lo sé. Pero yo sí sé que nosotros vamos a un lugar que Jesús llamó el paraíso. Y yo lo creo. La percepción que expresa ante las mujeres de Belén. No me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Yo quería recalcar la parte de la vida de Noemí. Yo veo que no fue fácil para ella perder el marido y perder los hijos. Su actitud, a lo mejor, lo más probable es que decayó en su fe en Jehová. El pueblo de Israel tenía como característica que ellos eran desobedientes. Y ahora, en esa situación que está presentando Noemí, que más bien perdió a su hijo, perdió a sus dos hijos, perdió a su esposo, quedó prácticamente desamparada. Es decir, está en una situación bastante fuerte. Por eso que ella dice ese tipo de palabras. Está bien, ya sabemos que Noemí tiene un defensor. Amén. No, está bien. Eso, me gusta eso. Porque eso es bueno cuando uno se mete, cuando uno entra a esa historia y puede vivirla. Pero lo que el autor trata de resaltar en palabras muy cortas, o sea, no debemos perder esperanza, sea cual sea la situación, porque Dios está en medio de eso. Dios está a tu lado, Dios está trabajando, Dios te está cuidando, Dios te está guardando, y Dios te va a arrancar de este mundo y te va a llevar a su presencia. Las circunstancias como te lleven, no sabemos. Algunos hermanos han muerto con mucho dolor físico, por enfermedad. Otros han muerto de un impacto. Otros han muerto atropellados por una moto. Otros han muerto sentados en su casa y dejan de respirar. Nuestra hermana Gertrudis, cuando estábamos en clase aquí en teología, y ella estaba, yo la llevo, me llama y la salgo y la llevo al hospital. Era tanto el dolor que tenía que yo iba con el otro carro, iba suavecito, y cuando en medio del carro hacía así. ¡Ay! Le llevamos a la clínica, le dije a Pedro, quédate con ella. Ella dijo estas palabras. Vean lo que es tener esperanza hasta el final. Dijo, cuando cierre mis ojos aquí, los abriré allá y veré a mi Señor.
Fueron las últimas palabras. Se quedó dormida. Murió sin dolores. Era tiempo de irse. Debemos estar preparados para esas eventualidades. No es agradable, no es fácil, no es nada fácil. Pero los que creemos, hemos creído en el Señor, tenemos una esperanza viva. Una esperanza viva. Ok, sigo rápido aquí, ¿no? Un día su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no debería yo buscarte un hogar seguro, donde no te falte nada? Ahora, yo me imagino que Ruth debe haber sido una mujer muy bonita, ¿verdad? Porque le llamó la atención a vos en medio de tanta gente recorriendo, y más, ni siquiera en los segadores, sino los que estaban detrás de los segadores, agarrando la espiga que caía, ¿no? Metido quizás en algo que tenían ella para meterla, y recibiendo el desprecio de los segadores. Mira, no agarra esa. Esa no, porque esa tiene mucho grano. Agarra aquella que no tiene casa. Estoy imaginando aquí. Y quizás algunos pendientes que no arrancaran de las espigas, ¿no? de los manojos, de las gavillas, porque acá vivo, pues. No, vamos a dar esta. No puede estar pendiente de todo el mundo. Me imagino que debe haber mucha gente detrás de eso. Pobres, extranjeros, viudas. Además, ¿acaso vos, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? O sea, está haciendo una pregunta retórica. Sí, vos eres nuestro pariente. Sí, vos eres nuestro pariente. Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. O sea, Noemí le da una estrategia a Ruth. Gran estrategia. La era el lugar, la era es como una piscina redonda donde tiraban el trigo y allí le daban palos, ¿cierto? Y desgranaban o le daban golpe al trigo hacia la espiga y se desgranaba, ¿no? En la uva también se usaba la era, pero le echaban la uva y entonces vendían dos personas, mira que los pies deben haber estado sin hongo ni nada, ¿no? O no sé si el hongo le daba el sabor, pero se metía y le hacían así, era mucho y le hacían así, y entonces salía el vino salía, ¿no? Yo creo que los pies deben haber sido unos pies especiales, ¿no? Pero ellos tomaban su vino en Cantabria, ahí no había control de calidad, no había fecha de vencimiento. Ok, seguimos entonces. Vean la estrategia que Noemí le dio a Ruth. Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate y perfúmate, y ponte tu mejor ropa. Baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta. Luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Ruth parece que no sabía, no era una práctica para los moabitas, no era una práctica. Pareciera, ¿no? Dice, no, él te va a decir qué vas a hacer. Haré todo lo que me has dicho, respondió Ruth. Y bajó a la era e hizo todo lo que su suegro le había mandado. Vos comió y bebió y se puso alegre. ¿Qué significa eso? Que se pasó de alcohol. Se pasó de alcohol y estaba alegre, aforado, desaforado. Luego se fue a dormir detrás del montón de grano. Más tarde Ruth se acercó sigilosamente. Y ahora se quedó sin le destapó los pies y se acostó ahí. Ahí, eso tiene una interpretación. Pero yo le voy a dar la buena, porque creo que si Dios está actuando, Dios no va a permitir cosas que no sean de su agrado. Entonces debemos pensar en la interpretación que agrade a Dios. ¿Ven? Y habían se interpretaba de dos maneras. Casi si estaba dormido le destapaba los pies y él se acostaba
al lado de sus pies, como dándole calor. Y se quedaba ahí dormida, más nada, ahí no pasó más nada. Me iba a leer el significado de eso, todo significado. Pero creo que voy a decir uno solo porque hay niños aquí. Entonces fíjense, ¿qué significado tiene descubrir los pies y acostarse al lado de un hombre en aquel contexto griego? Uno, descubrir sus pies significa que en algún momento de la noche vos se despertara del frío y sorpresivamente viera a la hermosa Ruth acostada humildemente a sus pies. Esa es la otra. Estoy buscando con cuidado aquí. Ok, esa es la que más se hace. Descubrir los pies en ese contexto significaba que Ruth quería convertirse en su esposa. Que era lo más sano. Entonces era como decirle, le estaba ella proponiendo a vos matrimonio, quería que fuera su esposo. La otra interpretación era que eso de los pies era cuando dos personas querían mantener una relación más íntima. Pero eso no es el caso aquí. El caso aquí era una práctica cultural para las mujeres en esas condiciones, viudas, más ella era joven. Y entonces ella dice, mira, yo quiero que tú me desposes a mí. Y era una mujer, era como ahorita que, como dice la película, que se arrodilla y saca un anillo. Otros son más rústicos, ¿no? Otros les dicen eso. ¿Quieres casar conmigo? Bueno. Y ahora es más moderno. Ahora son amigos con derecho. Que es la práctica más ofensiva para el Señor, hermano. No quiero hablar de eso. No es el tema. Entonces vean lo que sigue, ¿no? A medianoche vos se despertó y sobresaltado. Y al darse vuelta descubrió que había una mujer acostada a sus pies. Que estaba acostada a sus pies. Darí. ¿Quién eres? Le preguntó. Era de noche. No había luz ni había nada de eso. Soy Ruth, tu sierva. Extiende sobre mí el borde de tu manto, ya que usted es pariente que no puede redimir. Eso de extender el manto es otra práctica cultural. O sea, cuando ella le pide a él, extiende el borde de tu manto sobre mí, le estaba diciendo, yo quiero que tú me tomes por esposa. Eso era el significado de extender el borde y ponerlo sobre ella. Entonces era como que le estaba diciendo, acéptame. Ruth no estaba buscando algo fuera de lo que desagrada a Dios, sino estaba reclamando un derecho y lo estaba haciendo de una manera tan bonita. Que es interesante. Ahora vean lo que pasa después de eso. Que el Señor te bendiga, le dijo vos. Ahora, ¿qué haría un hombre hoy bajo una circunstancia de eso? Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior. Qué bárbaro. Ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Y ahora, hija mía, no tengas miedo. Haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Ahora bien, aunque es cierto que soy un pariente que puedo redimirte, hay otro más cercano que yo. Quédate aquí esta noche. Mañana, si él quiere redimirte, está bien que lo haga. Pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como el Señor vive, te juro que yo te redimiré. Ahora acuéstate, aquí está, que amanezca. O sea, el hombre se declaró, o sea, sí estaba interesado, pero estaba respetando.
el orden. Así que se quedó acostada a sus pies hasta el amanecer. Y se levantó cuando aún estaba oscuro, pues él había dicho que no se sepa que una mujer vino a la vida. O sea, vean cómo la protege, cómo la cuida, cómo evita que sea desprestigiada. Le dice, se fue de noche y dice, no quiero que nadie sepa que una mujer durmió en mis pies. Hoy la cosa es todo lo contrario. Los hijos de Dios y las hijas de Dios no les importa estar en adulterio, en fornicación. Y eso es una actitud, hermano, de que no tienen esperanza en el Señor. No confían que Dios puede proveer hasta lo más mínimo. Este es un caso interesante porque se trata de revivir la familia para que el nombre de Emelec no desapareciera de los registros de Israel. Y vean todo lo que pasa. La esperanza, pero esto va mucho más allá que eso. Luego Dios le dijo, pásame el manto que llevas puesto y sosténlo firmemente. Oye, qué interesante. Tú lo hizo así, y él echó en el manto 6 medidas de cebada y puso la carga sobre ella. Luego él regresó al pueblo. Cuando Ruth llegó donde estaba su suegra, esta le preguntó, era curiosa, ¿cómo te fue, hija mía? Qué bárbaro, qué rica era Noemí. O sea que el nombre de Noemí no se pronuncia Noemí, se pronuncia Naam, con doble A, Naam. Ruth le contó todo lo que aquel hombre había hecho por ella y añadió, me dio estos 20 kilos de cebada y me dijo, no debes volver a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo, espérate, hija mía, a ver qué sucede, porque este hombre no va a descansar hasta dejar resuelto este asunto hoy mismo. O sea, era un hombre recto, ¿no? Uno que dio la palabra y la cumple. Vean cómo sigue la historia. Vamos a ver qué hay ahí. Te está durmiendo y está aburrido. Sí, ya sabemos lo que es una gavilla. La perfección de la esperanza que tenía Ruth. No, para atrás. Ese pájaro se levantó. Se comió el grano y se fue. Ahora vemos la parte ahí que hemos leído en el 2 y el 3 vemos la percepción de la esperanza que tenía Ruth acerca de Dios, del Dios de Israel 1. Primero, decide renunciar a sus dioses. Lo leímos, ¿verdad? Decide creer en el Dios de Israel. Redimió a Noemí por medio de vos. O sea, ella tomó la carga para sí. Cuando tenía la opción de irse con sus padres. La manera como, y vemos también allí, hasta ahí, vemos como la manera como Dios estuvo obrando en la vida de Ruth. Vean, guía a Ruth al encuentro con vos. Protege a Ruth por medio de vos. Vos toma a Ruth por esposa. Y Ruth viene a ser raíz de la descendencia de David. Qué interesante. Extranjera moabita. ¿Qué quisiera Dios hacer con nosotros? ¿Qué quisiera Dios hacer con nosotros? Hoy. Pero no lo dejamos. Ahora voy al cuadro que ya al final. Boaz por su parte subió hasta la puerta de la ciudad. Vean todo lo que Boaz hizo para cumplir la palabra. Boaz por su parte subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. En eso pasó el pariente redentor que él había mencionado. Ven acá, amigo mío, diciendo, le dijo Boaz. El hombre fue y se sentó. Entonces Boaz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y le dijo, siéntese aquí. Y ellos se sentaron. Boaz le dijo al pariente redentor, Noemí ha regresado de la tierra de Moab. Echa otra vez el cuento.
Vean, eso es interesante, hermano, porque es un hombre honesto, es un hombre recto, es un hombre que no usó la mentira como argumento para quedarse con Ruth, sino que dijo esto. Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está viviendo en el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelech. Consideré que debía informarte del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Vean la honestidad. ¿Cómo actúa un verdadero hijo de Dios? Por la verdad. Si vas a redimir el terreno, hazlo. Pero si no vas a redimirlo, házmelo saber para que yo lo sepa. Porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo sino tú, y después de ti yo tengo ese derecho. Yo lo redimo, le contestó. Claro, un terrenazo. Pero parece que el chamo no sabía que tenía otros deberes al adquirir eso. Y es la pena, la ley levítica, a liberar. Pero vos le aclaró: el día que adquieras el terreno de Noemí, adquiere también a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto a su heredad. Entonces no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú. Te cedo mi derecho, no puedo ejercerlo. Oye, la cosa se puso buena con vos. En aquellos tiempos, para ratificar la redención o el traspaso de una propiedad de Israel, una de las partes contratantes se quitaba la sandalia. Yo me voy a quitar esa parte. No se vayan a ir, se quitaba el zapato, la sandalia. Una de las partes contratantes se quitaba la sandalia y se le daba a la otra, se le da a vos, y vos lo recibió. Así se acostumbraba a legalizar los contratos en Israel. Es lo que llaman el derecho consuetudinario. Por eso el pariente redentor le dijo a vos: cómpralo tú. Y se quitó la sandalia. Entonces vos proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo: hoy son ustedes testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Quilón y Magilón, y de que haya tomado como esposa a Ruth la moabita, viuda de Magilón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia y de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron: somos testigos. Ahora vean la bendición, pero es interesante. Agarró sus zapatos y le dijo: Ruth es mía. Un simple zapato, un símbolo de legalidad. Qué bonito, ¿no? Hoy, ¿cómo hacen los caballeros para reclamar a una joven con sello? Bueno, yo quiero ser tu novia, pero con derecho. De una manera muy sutil de insultar a una mujer. O a veces la mujer dice: pero está bien, pero con derecho. Todo contrario a la ley de Dios. Y vean lo que dice los testigos, le dicen: que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea. Quienes juntas edificaron al pueblo de Israel. Qué bonito. Los ancianos profetizaron: que seas un hombre ilustre en Efrata, y que adquieras renombre en Belén. Claro que sí. Que por medio de esta joven el Señor, ¿qué es eso? Una extranjera moabita, con el expediente de la descendencia que tenía, ¿recuerdan? Hija de Lot.
con un hijo que era de una cosa, de un insecto, imagínense. Ahora eso hay que leerlo. Que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo de Tamar, el hijo que Tamar le dio a Abraham. Entonces termina el autor diciendo esto. Así que vos tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Que llegues a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama, y es para ti mejor que 7 hijos. Pero esto de la nuera ha cambiado en nuestro tiempo, o no ha cambiado. Algunos quieren a su suegra y viceversa, pero todas las estadísticas dicen que eso es una guerra campal, silenciosa. Las que van a ser futuras nueras deberían tener el ejemplo de Ruth. Las que van a ser futuros yernos deberían leer la historia de Ruth para tener respeto por las suegras, los suegros. Y las suegras y los suegros por sus nueras y por sus yernos. Entonces dice así: Noemí tomó el niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Ahora entendemos la historia. Ahora, ¿qué aprendemos de eso? Bueno, entonces aquí nos da toda una descendencia, ¿no? Nos dice padre de este, padre del otro, hasta que llegó Obed, el padre de Isaí, e Isaí, el padre de David. Vamos a avanzar aquí, o tú ya vas a avanzar, pero vamos a avanzar. La historia de Dios nos enseña, uno, que debemos revisar cómo estamos percibiendo la esperanza prometida en nuestra realidad. ¿Cómo lo estamos percibiendo? Si los conflictos, los problemas, las circunstancias que no nos agradan nos hacen más fuertes en la esperanza, o la quiebran totalmente. O todo el tiempo se quiebra la esperanza y entonces tengo que volver a reconstruir pedazo a pedazo. Que Dios siempre está trabajando en nuestra vida, aún en situaciones que no comprendemos, aún el extremo de una partida física, aún ahí. Que nuestra esperanza en el Señor puede ser probada al límite. Al límite. Que nuestra esperanza está fundamentada en una persona que venció la muerte, resucitó y está viva, y viene por cada uno de nosotros. Algunos ya se han ido, pero Él viene por todos. Y lo último, Dios, debemos revisar cómo estamos percibiendo Ok, vamos a saltar eso para repetir. No, déjala, pero voy a saltar eso. Dios, otra cosa que aprendemos de la historia de Roma es que Dios hace pueblo, o sea, nos hace pueblo suyo. A todo aquel que decide abandonar sus dioses, vale, a cambio de seguirlo a Él. Dios nos hace su pueblo cuando tomamos la decisión de abandonar los dioses, vale, de abandonar aquello que nos domina, aquello que nos somete, aquello que nos controla. Y son muchas cosas, hoy en este contexto postmoderno, que nos controla, muchas cosas nos controlan. Muchas cosas. Nos enseña, hermanos, que esa historia nos abre el entendimiento sobre el plan salvador de Dios para toda la humanidad y no solo para un pueblo exclusivo. Israel fue el instrumento primario o primogénito que Dios usó para revelar su misericordia y su plan salvador. Pero Israel ha entendido mal las cosas.
¿Son pueblo primogénito? ¿Son pueblo de Dios? Sí. Pero no entendieron, no han entendido el plan de Dios. Por eso el Señor dijo, se les va a cegar los ojos, se les va a poner un velo en el entendimiento hasta que vuelva el Señor. Nos enseña que en un mundo de crisis, solo Dios es verdadera esperanza. Amén. Y Ruth lo demostró. La vida de Ruth nos muestra eso. Bueno, hermanos, que Dios nos bendiga. Que esta historia nos ayude a mantener esperanza en el Señor. Sea cual sea la situación que tenemos que experimentar. Estamos en un cuarto de siglo. El primer cuarto de siglo, ¿no? Nos quedan 3 cuartos siglos. No creo que algunos lleguemos hasta el siglo XXII. Se sabe. Quizás este siglo nos quedemos mucho en el camino, o quizás el Señor venga con nosotros. Amén. Que Dios le bendiga.